Perfecto, entiendo que todos me escuchan y me ven y se ve la presentación, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Cintia González Vargas, soy gerente en el área de auditoría de GEIA. El tema que vamos a revisar el día de hoy es la NIA 240 y 315. Deme un minuto, por favor. Una disculpa. ¿Me confirman, por favor, nuevamente si me ven, si me escuchan? Y vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Les decía que mi nombre es Cintia González, soy gerente en el área de auditoría de GEIA y el tema que vamos a revisar el día de hoy es la norma de información financiera y la NIA, norma internacional de auditoría, en este caso 240 y 315. Em, Vamos a ver los comentarios. Me dicen que todo está ok, perfecto. Bueno, en estas normas internacionales de auditoría, pues son indispensables para nosotros como auditores para evaluar y entender aspectos primordiales de las organizaciones relativas al fraude y al control interno. Pero no solamente es un área de conocimiento que deba de saber el auditor. Obviamente vamos a ver otras normatividades u otros principios, pero lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy son aspectos básicos que de alguna forma les van a servir vuelvo a repetir, no solamente a los auditores, sino también a los contadores, en el establecimiento de un marco de control interno que les va a permitir mejorar el logro de sus objetivos y que pues les pueda disminuir los errores o situaciones o riesgos que se pudieran enfrentar en el proceso. ¿Alguien de ustedes me puede compartir si conoce lo que es el control interno? ¿Qué es lo que les suena? Si me lo pueden hacer saber, por favor. No necesitamos palabras técnicas, simplemente la idea que tengan respecto a lo que han escuchado que es el control interno. Dice Adrián, administración y organización. Muy bien, gracias. Dice José Luis Bravo, como su nombre lo indica, son actos o acciones para poder controlar situaciones dentro de la empresa. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ustedes creen que es importante el establecimiento de un control interno en una empresa? Vamos a ver quién está aquí. Mm, Como nadie más participa, vamos a ver quién está aquí que nos pueda ayudar. Claudia, por favor, ¿me puedes dar tu comentario respecto al control interno y el por qué es importante para una empresa? Dice por ahí Freddy, sí es importante el control interno ya que ayuda a tener procesos más claros y estructurados, ¿de acuerdo?
Miguel, yo creo que sí es importante para poder medir los resultados y para administrar en sí la compañía. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. No sé si Claudia tenga algún comentario adicional. Perfecto, gracias por sus comentarios. Tengo un comentario adicional. Dice Cintia, es importante e indispensable para confirmar que cada paso que dan es el adecuado. Perfecto. Nada más voy a volver a presentar. Gracias a todos por sus comentarios. Pues sí, efectivamente, el control interno es un tema importantísimo que debe de ser evaluado por la administración principalmente porque son los responsables de implementar este control interno para asegurar el logro de sus objetivos. Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy sí es la norma internacional de auditoría que, como su nombre lo indica, pues son aspectos principales o básicos que debe de tener en cuenta el auditor al momento de llevar a cabo su auditoría. Sí me gustaría que ustedes se quedaran por lo menos con la conciencia de que sí debemos de tener un buen control interno, por qué es importante y cuál es el efecto que tiene en la empresa como tal. Entonces, bueno, pues el contenido que vamos a revisar el día de hoy, el primer punto son los objetivos, recordatorio de las NIAs. El aspecto 3 dice datos generales, qué es un fraude, qué es un error, cuál es el impacto del fraude en las organizaciones. El número 4 dice objetivo, alcance y desarrollo. Respecto a la NIA 240, y vamos a ver en el punto 5 la NIA 315, que vamos a ver también el objetivo, el alcance y el desarrollo. Y por último, las conclusiones. ¿Ok? Entiendo que ya todos ven mi presentación nuevamente, ¿verdad? Si tienen alguna duda o comentario, por favor me lo pueden hacer saber a través del apartado de preguntas y respuestas, o en su caso por el chat. Y en algún momento yo tendré alguna oportunidad para darles respuesta. Por ahí Claudia me dice, es importante contar con un control interno para los correctos manejos de las operaciones económicas, financieras y fiscales de una compañía para asegurar el cumplimiento de sus metas. Muchas gracias, Claudia. De acuerdo con tu comentario. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, nada más, por favor, retroaliméntenme si sí ven la presentación, ¿verdad? Vamos a iniciar con los objetivos de nuestra sesión, que ya platicamos un poquito al respecto. Y bueno, vamos a hablar acerca de las normas internacionales de auditoría, la 240 y la 315, en donde pues el principal aspecto que tocan son las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. Aquí vamos a incluir aspectos conceptuales respecto a qué es el fraude, qué es el error. Y bueno, el punto C, comprender cuál es la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar esos riesgos de posibles errores en los estados financieros a través de ciertos procedimientos de control interno que incluyen el conocimiento de la empresa y de su entorno y obviamente en la propia operación de la entidad. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Continuamos. Bueno, el segundo punto nos habla acerca de qué son las NIAs. Pues ya lo mencionaba hace un ratito. Son estándares emitidas por la International Federation of Accountants, hoy International Auditing and Assurance Standards, ISB, para desarrollar y emitir las normas de auditoría. ¿Pero qué son? Pues es como tal los estándares, las normas que deben de cumplir todos los auditores a nivel internacional para llevar a cabo su proceso de auditoría, ¿ok? Entonces, nosotros como responsables o ejecutores más bien del área de auditoría, estamos obligados a cumplir obviamente con aspectos éticos, con aspectos profesionales respecto a conocimiento técnico o aspectos legales o regulatorios, pero también y primordialmente con las normas internacionales de auditoría, que como ya lo mencionaba, pues son estándares básicos que rigen la normatividad y la profesión del auditor, ¿ok? Entonces,
Simplemente los auditores deben de estar sujetos a esas reglas para llevar a cabo su auditoría en todas las fases. Desde el inicio incluye la planeación, el tema de la ejecución y por último la conclusión y entrega de los informes. ¿Ok? Bueno, esa es en pocas palabras lo que son las normas internacionales de auditoría. En este caso vamos a mencionar que vamos a hablar acerca de la norma internacional de auditoría 240 y 315, ¿ok? Pero pues vamos a estar hablando a lo largo de la sesión aspectos básicos en donde nos vamos a enfocar, ya mencionábamos al control interno, y el otro tema es al tema de fraude y de error, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo tenemos aquí diferenciado como un fraude y como un error? Alguien, por favor, que me ayude, que me indique qué es un fraude y qué es un error. Vuelvo a repetir, conceptos básicos que ustedes tengan en cuenta, no necesitamos ahorita aspectos técnicos, simplemente qué es lo que se les ocurre a ustedes, qué es un fraude y qué es un error. Dice Juan Carlos, el fraude es una acción que reúne los elementos del delito. Ok. Freddy dice, puede ser fraude que es con intención de causar un daño. Ok. Cintia dice, los errores son involuntarios y los fraudes son intencionales. Gracias, Cintia. Juan Carlos dice, error es una omisión en algo. Ok. Freddy dice, y error como tal no hay una intención de causar un daño, pero sí existe un daño. Ok. Osvaldo dice fraude, eludir una responsabilidad con dolo. Gracias. Y Miguel dice fraude es la malversación de los recursos de la empresa con intencionalidad. Muchas gracias a todos por sus comentarios, son muy acertados y justamente pues lo que comentan. El fraude pues ya es un acto que ha hecho alguien que tuvo la intención de cometer ese acto para tener beneficios económicos a lo mejor para su persona o para malversar alguna información en los estados financieros y el error pues simplemente es una equivocación de algo, pero que no tuvo la intención de llevarlo a cabo, ¿ok? Entonces, creo que todos estamos claros en qué es uno y otro y cuál es la diferencia. Entonces, aquí les traté de resumir en un concepto de lo que es el fraude y el error. Entonces, pues como ya me lo dijeron, el fraude pues es un acto intencional, ajá, ¿por parte de quién? Puede ser de una o más personas de la administración, puede ser también por los propios encargados del gobierno corporativo, que en otras palabras es por la propia administración de la empresa, puede ser también llevado a cabo por empleados o por terceros de la empresa, que a través del uso de engaños van a obtener un beneficio, ajá, que va a ser una ventaja que puede ser injusta y además ilegal. Em, y en el caso del error, pues simplemente es una representación errónea, no intencional, aquí lo pusimos en mayúsculas, en los estados financieros, que incluye la omisión de una cantidad o de una revelación, pero que pues obviamente no es intencional. Ahora es importante dejar claro que obviamente hay que evaluar cuál es el impacto tanto del fraude como del error que hayamos detectado en la organización y si es cuál es el origen obviamente que da resultado a ese fraude o ese error, pero también se tiene que evaluar en magnitud con la información financiera en su conjunto, ¿ok? Y dependiendo de eso, bueno, pues se tendrán que tomar medidas o acciones para poder minimizar, corregir ese error y además detectar
pues posibles errores adicionales y sobre todo evitar que vuelvan a suceder estas cosas, ¿ok? Entonces, pues ya creo que todos tenemos claro esta situación. Si hay algún comentario, por favor me lo hacen saber. Mm, Y bueno, ya lo mencionamos desde un principio, la diferencia principal entre un fraude y un error es la intención. Ajá. En este caso nos dice el factor distintivo es si la acción subyacente que da como resultado la representación errónea de los estados financieros es intencional o no, ¿ok? Bueno, que es parte de lo que ya veíamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos habla la norma? Nos dice, bueno, tienes que evaluar, como ya lo mencionábamos, cuál es el impacto del fraude o el error que ya detectaste. ¿Cómo es que la administración ha tomado medidas para evitar que vuelvan a suceder esos errores o que se sigan haciendo mal uso de los activos de la empresa? Ujú. Y aquí me voy a ir adelantándome un poquito, pero no sé si me pueden hacer saber a través de del apartado de chat o de las preguntas y respuestas, algún tipo de fraude o error que ustedes hayan detectado o que tengan conocimiento pues, que haya tenido un impacto en la información financiera. Por aquí nos dice la norma. Para efectos de que nosotros podamos detectar que existió un fraude y un error, pues debemos de hacer ciertos procedimientos anticipados para conocer cómo se va dando digamos, la implementación de políticas y procedimientos para la empresa, ¿ok? Que eviten que se van a dar estas situaciones de fraude o error. Pero, ¿cómo se puede dar un fraude? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo se puede dar un fraude en una empresa? Ya por aquí me hablaron de que puede haber, pues, una intención de alguien que va a tener una ventaja, pero, ¿qué es lo que necesita para poder llevar a cabo el fraude? Dice Juan Carlos, acceso a la información, perfecto. ¿Y quién va a tener acceso? Pues los propios empleados, la gente de la administración de la empresa. Posiblemente veíamos que lo puede llevar a cabo un tercero y el tercero pues puede tener también acceso a la información de la empresa, claro que sí. Dice Osvaldo, respiando recursos, ok. Bueno, si me van haciendo saber sus comentarios, dice Daniel, se necesita una oportunidad de llevarla a cabo. Normalmente es por personas que conocen la empresa y tienen acceso a información sensible. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, aquí la norma nos habla acerca de dos tipos de representaciones erróneas intencionales que van a ser importantes de evaluar para nosotros como auditores, que puede ser que a través de un fraude, el resultado que va a ser, pues que se presente información financiera fraudulenta, obviamente errónea, ficticia, y que va a incluir la posible omisión de cantidades o revelaciones en los estados financieros para engañar a los usuarios de los mismos. O bien, nos dice, puede ser que se lleven a cabo malversaciones de activos, implica el robo de activos de una entidad. Ahorita que les estaba leyendo esto, me vino a la mente un ejemplo de todos hemos escuchado varias empresas que han tenido aspectos de fraude en el mayor o menor grado. Y bueno, algunos han implicado incluso que hasta la misma empresa pues se lleve a la quiebra, ¿no? Pero no solamente el impacto es solamente para la empresa. En muchos de los casos también el impacto ha sido de tanta importancia que hasta la misma firma que ha asesorado o que ha realizado la auditoría
y que se detectaron algunas omisiones y que no fueron informadas o cualquier situación adicional, pues la propia firma también se fue desfragmentada, ¿no? Entonces, eh, para que vean por ahí cuál es el impacto eh, de estas situaciones. Y estoy hablando de empresas transnacionales que se supone que deben de tener implementados controles internos y que incluso pues deben de cumplir con esos estándares. Entonces, imagínense si a ese tipo de empresas transnacionales se les van las cosas, cuanto más se nos va a ir a unas empresas pues un poquito más pequeñas o con aspectos muy básicos de implementación de controles en cuanto a políticas o en cuanto a procedimientos. Ujú. Em, Puede ser aquí que en el caso de en el ejemplo que les mencionaba, pues una transacción respecto a una compra de una empresa, pues la evaluaron mal, diciendo que la empresa pues tenía mayores recursos económicos de los que tenían y entonces, ya después de ciertos periodo en el cual ya se dio el tema de la adquisición de la empresa, bueno, pues se dieron cuenta de que efectivamente hubo por ahí cierta omisión de información y entonces, pues ahí hay un tema legal, obviamente, tanto para la empresa y como para los asesores que participaron en ese proceso de compra, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros hemos dado cursos de due diligence y en ese curso pues les hemos informado cuál es la importancia de llevar a cabo un buen procedimiento de due diligence. Perdón. Les hemos mencionado cuál es la importancia de llevar a cabo un buen proceso de due diligence que va a minimizar que efectivamente se dé por bueno algo que pues no estaba tan correcto, ¿no? Entonces, pues pueden ir dando cuenta a través de estas simples explicaciones que el impacto del control interno, de la administración, del auditor, y de cualquier gente o incluso el contador, pues es importante para poder evaluar y generar información financiera fidedigna, porque si nosotros pues damos por bueno algo que es incorrecto o incluso la administración está generando información financiera fraudulenta, pues obviamente va a haber unas implicaciones legales que se tienen que asumir, ¿ok? Entonces, pues espero que haya quedado claro mis ejemplos. Vamos a ver, por aquí me puse a investigar cuál es el impacto que ha tenido el fraude en las organizaciones en los últimos años y se podrán dar cuenta que pues en algunas sesiones en las cuales hemos dado este tema pues hemos evaluado encuestas internacionales por firmas pues grandes en las cuales han evaluado en dónde se genera el fraude, cuál es el impacto que ha tenido para las empresas. Y bueno, en la última encuesta que busqué, fíjense los resultados, dice 7 de cada 10 directivos de la empresa consideran que los controles implementados actualmente no son adecuados o bien necesitan reajustarse. Pero eso, ¿en qué porcentaje se traduce? En que el 67% de las empresas que se encuestaron pues consideran que tienen un control interno, pues todavía que debe de ser sujeto a mejoras, ¿no? Entonces, imagínense hasta dónde estamos, pues mal, ¿no? Que todavía no tenemos, pues ambos, ni siquiera, pues en este caso más la administración, todavía no ha llegado a la implementación de un control interno fidedigno que le permita que efectivamente, pues la información financiera que se genere sea razonable, ¿no? Eh, Vamos a encontrar, obviamente, que el fraude ya lo mencionábamos, se puede dar dentro de la organización y fuera de la organización. Y entonces por ahí en las evaluaciones económicos decían que el costo promedio del fraude alcanzaba pues a aproximadamente 1.400.000 pesos por evento. Entonces, obviamente esto es pues una cifra tomada pues de la encuesta que hicieron. En este caso evaluamos la encuesta que hizo
la firma KPMG y entonces, pues, aquí decían ese dato, ¿no? Pero, pues, obviamente esto es un dato que se tiene que evaluar y maximizar, de acuerdo a las circunstancias, pues, propias de cada entidad, ¿no? Entonces, estos simplemente son datos estadísticos. Incluso nos decía por ahí que el 8% de las empresas no pueden cuantificar la pérdida, ¿no? Entonces, otra dato estadístico que por ahí se decía es que el 90% de las empresas estiman que el daño se encuentra entre un 5 y un 35% de las utilidades netas, ¿no? ¿Esto cómo puede ser? Pues en el caso de que aumentemos los ingresos, disminuyamos los costos, por ahí comentamos, algunas estrategias fiscales, pues, que no están tan bien, soportadas o fundamentadas, y que, pues, por ahí, podemos meter un gol, ¿no? El otro por ciento nos dice que el 7% considera que los costos ascienden a un 50% o más de dichas utilidades, ¿no? Pues, obviamente, el tratar de poder enmendar esta situación también va a tener un impacto económico. Entonces, si se dan cuenta, pues, son cifras sumamente, pues, importantes y lo que yo puedo rescatar de aquí es que, a dónde estamos, no solamente aquí a nivel nacional, sino estamos evaluando también a nivel internacional, en donde prácticamente un 67% de las empresas consideran que todavía están allí en el punto en donde tienen que mejorar su control interno. Entonces, son cifras, pues, muy, drásticas, ¿no? Porque al final, pues ya con tanta tecnología, con tantos procesos, con tanta, capacitación del personal, a lo mejor, pues pudiéramos tener, pues mejores, herramientas para poder mejorar nuestro proceso de control interno, pero hay veces incluso que, pues las mismas empresas, a lo mejor por falta de recursos económicos o porque la propia operación les está ganando, pues no evalúan la importancia del poder implementar este control interno, ¿ok? No sé si alguien más tenga algún ejemplo que nos pudiera compartir respecto a esto que les estoy comentando. Se los agradezco mucho. En la misma encuesta en la que se evaluaron, decíamos, o ellos manejaban esquemas de prevención. Entonces, allí decía que solamente el 42% de los encuestados afirmaban que su empresa cuenta con un programa integral de delitos financieros. El 37% dice, pues parcialmente tengo uno, pero pues todavía como que está sujeto de mejoras, ¿no? Y el 21% de las empresas encuestadas no tenían ningún programa implementado. Entonces, imagínense hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y bueno, por ahí mencionábamos cuál es la forma en la que se puede dar el fraude. Ya muchos compañeros nos dieron sus ejemplos. Y entonces fíjense que en las encuestas dice la modalidad de fraude a través de la malversación del efectivo, que es digamos, el aspecto más importante, está en un 58% respecto al total de los encuestados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, en las empresas como sectores de transporte, salud, manufactura, hotelería, telecomunicaciones, es donde, pues, más, se podrá decir efectivo se maneja, y aquí es donde, en los fraudes relacionados a la toma del efectivo, pues, están a la alta, ¿no? Puede ser también otro tipo de ejemplos de fraudes en cuanto a la malversación de activos o los propios inventarios. Y esto pues más que nada afecta a las industrias obviamente que tienen inventario. Y aquí ponemos como ejemplo las químicas, las farmacéuticas, la electrónica, los alimentos, las automotrices. Y ellos tienen un 42% en cuanto a temas de fraude, ¿ok? Pero relacionado a sus inventarios. O bien también puede darse, pues, en cuanto a temas de conflicto de intereses, y aquí nos mencionaban que es un 39%. Y fíjense, un dato importante, las mayores modalidades detectadas en cuanto a fraude externo son las relacionadas con sobornos, que están en un 43%, y con documentación falsa, igual en un 43%, ¿ok? Entonces, son cifras que, pues, espero que no solamente las vean como números, sino realmente vean en dónde estamos, que, pues, nos hace falta trabajar mucho para poder, disminuir
el riesgo de que se pueda dar esta situación, ¿ok? Entonces, espero que, pues, que lo tomen en cuenta. Antes de continuar, si alguien, por favor, es tan amable de indicarme cuál es el ejemplo que tengan o algún comentario adicional, se los agradecería mucho. David Hernández, por favor, algún comentario. Dulce, Eduardo o Enrique. De todas formas, si alguien más también tiene un comentario, con gusto, por favor. Francisco Nava o Gladys. Ya mencioné muchos y no veo comentarios. Dice Eduardo, un ejemplo cuando puede haber un rubro de una cuenta y no hay soporte, ¿ok? Gracias. Dice Miguel, pregunta, si el socio, siendo socio único, se embolsa parte de las ventas en efectivo, ¿se considera fraude? Sí. ¿Alguien más? Cuando no existen expedientes de proveedores, por ejemplo, ¿ok? Bueno, se los agradezco si me pueden ir haciendo saber sus comentarios. Bueno, ya vimos qué es el fraude, qué es el error, cómo estamos en cuanto al tema de implementación de controles o procedimientos que permitan minimizar el riesgo de fraude. Y bueno, vamos a ver ahora la NIA, ya de forma propia, la NIA 240, en donde nos habla de la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito? Pues simplemente establecer, ya mencionábamos, las normas que debe de tener el auditor, los lineamientos que tiene que seguir y su responsabilidad al considerar temas de fraude y error en una auditoría. Ya mencionamos que es un fraude, ya mencionamos que es un error y bueno, simplemente la diferencia entre uno y otro pues es el tema de la intención. Ahora, aquí es una cosa importante que tenemos que aclarar. Nosotros como auditores, pues sí estamos obligados a evaluar estos aspectos de posibles fraudes o posibles errores a través de procedimientos que le llamamos de estudio y evaluación de control interno. Pero nosotros, pues no somos ni policías, ni somos, em, pues otra palabra o adjetivo que ustedes le quieran poner para estar rastreando que efectivamente se haya dado o no un fraude, ¿no? Entonces, esto pues es un proceso en donde nuestra obligación es evaluar cuál es el tema de la administración en cuanto a nuestro conocimiento sobre la empresa, conocimiento sobre cómo funciona y evaluar si esa forma de operar de la empresa pues de alguna forma le es de utilidad para minimizar los posibles riesgos que se puedan enfrentar ante esta situación y en su caso que disminuya el tema de fraude o error, ¿no? Entonces va a ser ahí un tema de que vamos a llevar a cabo entrevistas con las empresas y obviamente pues con tanto los personal a nivel operativo, personal administrativo o incluso los propios propio consejo de administración
y ellos primero nos van a dar su conocimiento respecto a algún tema de fraude o error que ellos propiamente hayan detectado. Hay que recordar que, como ya lo hemos visto, es responsabilidad de la administración implementar un procedimiento de control interno que minimice estos riesgos. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, justo aquí les mencionaba, ¿cuál es la responsabilidad de la administración? Dice, establecer un ambiente de control y mantener políticas y procedimientos para ayudar a lograr el objetivo. ¿Cuál objetivo? Pues el objetivo de la función de operación de la empresa, de vender más, de tener más ingresos, de mejorar su presupuesto, pero además que la información financiera que se está generando para alcanzar esos objetivos sea fidedigna, sea íntegra, ¿ok? Y entonces eso asegure como de alguna forma la conducción ordenada y eficiente del negocio de la entidad, ¿ok? Esa es la responsabilidad de la administración. ¿Quiénes son dueños de la información? La administración. ¿Quién va a implementar el control interno? La administración. Y el auditor va a tener como como procedimiento, pues justamente evaluar qué tan efectivo o inefectivo son esos procedimientos que ha implementado la administración y en su caso, pues dar algunas observaciones de mejora al respecto. ¿Ok? Em, bueno, nos dice, el auditor debe de investigar, en este caso, pues a través de su procedimiento de estudio y evaluación de control interno, obtener una adecuada comprensión de la evaluación de la administración del riesgo, de que los estados financieros puedan estar presentados en forma errónea, significativamente como resultado de fraude. Vamos a estar hablando de que nuestro objetivo como auditor, y en este caso también el objetivo de la empresa, es implementar el procedimiento de control interno que le asegure que en prevenir, detectar, corregir cualquier acción o situación que se ha venido dando para evitar que se vuelva a dar en un futuro y que si en algún momento antes ya se cometió un fraude o un error o alguna situación que no tenía que suceder, bueno, que ya no suceda en el futuro. Ese es el objetivo de la administración, ¿ok? Y en ese caso, vamos a evaluar que efectivamente la administración debe de tener implementado un procedimiento en donde evalúe los riesgos. Ajá. Creo que esta palabra de riesgos, pues no es nueva para nosotros, por ahí también a través de los cuestionarios o de los cursos que nos ha venido dando nuestros compañeros de ISO, pues nos han hablado de riesgos. Entonces, justamente los riesgos son aquellas situaciones que se pueden dar y que pues también nosotros lo conocemos como qué puede fallar, qué es lo que se puede suceder en el proceso que no está contemplado y que me va a dar un error o una situación incorrecta a la que yo tenía planeada. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se pueden presentar? Pues los propios riesgos de negocio, ajá, los riesgos de que exista la competencia, los riesgos tecnológicos, los riesgos de los precios, riesgos externos incluso. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues el tema de que pues ya no tengamos los proveedores que necesitamos pues para poder hacer nuestra función del día a día, que tengamos menos clientes, que incluso no tengamos la liquidez que necesitamos y entonces tenemos que voltear e ir con el banco para que nos financie. Entonces, son esos riesgos que en mayor o menor grado nos van a permitir minimizar el error o la situación que ya encontramos y que no queremos que suceda, ¿ok? Entonces, volviendo al tema, pues inicia la administración tiene que tener implementados procesos en donde evalúe esos riesgos que se pueden dar y cómo se pueden minimizar o evitar, ¿ok? En este caso, nosotros, pues adicionalmente vamos a tener un conocimiento respecto a la comprensión de la administración, respecto a los sistemas de contabilidad que utiliza y cuál es el control interno, ya lo mencionábamos, que tiene implementado para prevenir y detectar errores. Y determinar si la administración, pues ya también la habíamos mencionado, tiene algún conocimiento de fraude, ¿ok? O haya descubierto algún error de importancia.
nos dice aquí la norma, al identificar una representación errónea, el auditor debe de considerar si puede tener una iniciativa de fraude o no, y en este caso, cuál es el efecto en cuanto a los estados financieros o incluso en cuanto a nuestra propia auditoría, ¿no? Em, nos dice que cuando nosotros como auditores confirmamos que los estados financieros tienen una información errónea como resultado de fraude o error, obviamente debemos de evaluar cuál es el efecto, ya mencionábamos, para nuestra auditoría. Y bueno, aquí ya nos mencionan otra norma, que es la norma internacional de auditoría 320 respecto a la importancia relativa. En este caso, pues ya les mencionaba al principio de la auditoría, perdón, al principio del curso, que cuando nosotros evaluamos los errores o los fraudes que se pueden dar, pues tenemos que evaluar cuál es el impacto en cuanto a nuestra auditoría. ¿Por qué? Pues porque derivado de eso, nosotros como auditores estamos obligados a implementar procedimientos adicionales que nos permitan, en este caso, tener mayor certeza de que la información financiera pues ya está libre de ese error, ¿ok? Y cuál es el impacto en la información financiera o en el propio estado financiero. Entonces, pues por ahí, coloquialmente, pues les voy a decir, la auditoría no es la misma para todas las empresas. Entonces, tenemos los procedimientos obligatorios que debemos de llevar a cabo de acuerdo con lo que nos dicen las normas, pero pues, obviamente se va adaptando a cada situación en particular y justamente aquí es donde nos dice, tenemos la obligación de evaluar cuál es el impacto de la situación que ya hemos detectado como fraude, como error, y nuestro impacto en cuanto a nuestra auditoría, porque posiblemente eso nos implica que tengamos que cambiar nuestra estrategia de auditoría y bueno, también evaluar el impacto en la opinión que se puede dar al respecto de los estados financieros. ¿Ok? Y bueno, por aquí nos dice, nosotros como auditores debemos documentar los factores de riesgo de fraude que se hayan identificado y documentar primero la respuesta de la administración ante esta situación. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya habíamos mencionado que a través de entrevistas previas con la administración, pues vamos a identificar si ellos ya tienen conocimiento de alguna situación de fraude o de error y ellos cómo lo han solucionado, cuáles son los procedimientos o políticas que han implementado para minimizar eso. Y es nuestra responsabilidad evaluar qué tan seguros o no son, o eficientes o no son esos procedimientos que ha implementado la empresa, ¿ok? Por ahí también, si en algún momento tienen curiosidad, pues hay empresas transnacionales que están obligadas a implementar procedimientos de control interno, pero ya están regulados porque tienen que cotizar en bolsa y entonces tienen que presentar información periódica respecto al cumplimiento de su control interno. Ajá, y esos están regulados a través de la ley Sarbanes-Oxley. Bueno, ya nada más por curiosidad, cuando tengan tiempo, pues van a ver que incluso empresas que estaban reguladas, como les mencionaba hace un ratito, y que pues se supone que deben de tener pues todos los supercontroles para evitar este tipo de situación, pues tuvieron que presentaron información financiera fraudulenta, ¿no? Y entonces, derivado de eso, pues se creó esta regulación, la ley Sarbanes-Oxley, que pues les va a ayudar a mitigar y a evitar que se vuelvan a dar situaciones de engaños, pues ya no solamente a los propios consejos de administración, sino al público, porque al final, pues son empresas públicas y deben de estar obligadas a presentar información financiera fidedigna de forma periódica. Entonces, a través de esta regulación, ellos tienen que comprobar que efectivamente están cumpliendo con esos aspectos de control interno. Entonces, no es algo como que lo tomemos a la ligera, sino realmente es una situación importante la que tenemos que considerar, ¿ok? Entonces, aquí también nos dice la norma que debemos de obtener nosotros como auditores representaciones por escrito de la administración, en donde la administración justamente nos tiene que hacer saber su responsabilidad de la puesta en marcha y operación de los sistemas de contabilidad y de control interno diseñados para prevenir y detectar fraude o error. Incluso incluir un resumen de aquellas representaciones o situaciones erróneas que
todavía no se han corregido en los estados financieros y que se han estado acumulando a lo largo del examen de la auditoría, ¿ok? Y bueno, ya mencionábamos una carta en donde se indica al auditor todos los hechos o situaciones importantes que tiene conocimiento la administración respecto a temas de fraude. Tenemos más comentarios. Dice Enrique León, un ejemplo muy famoso fue el de Enron, la compañía energética en Estados Unidos que decía tener grandes ganancias. Gracias, Enrique, perfecto. Gladys dice, puede ser el mal uso de los tiempos de cambio para el registro de las operaciones también. Obviamente es un error. Em, Dice Francisco, para evitar fraude puede ser cuando en una empresa hay una persona que es juez y parte. En caso que la haya, ella tiene la decisión y sin ningún candado. Por eso muchas empresas buscan tener un control interno con la finalidad de ayudar a identificar y establecer los procesos y procedimientos. De acuerdo, Francisco, muy acertado tu comentario. Vamos a ver que efectivamente uno de los controles que debe de tener las empresas cuando tengan un control interno adecuado, pues justamente es que haya segregación de funciones y eso es en todos los niveles. Por ahí, no recuerdo quién me hizo un comentario, creo que Miguel, si la persona que es el dueño, pues simplemente se le hace fácil agarrar el efectivo, pues prácticamente es de él, ¿no? Pero no es la forma en la cual se tiene que estar haciendo ese uso de ese dinero, pues, obviamente hay una segregación de funciones, ¿no? Aun y cuando sea el dueño del dinero, pues, debe de cumplir con ciertos estándares y procedimientos, ¿no? Puede ser a través, pues, de reparto de dividendos, a través de una, reembolso de gastos, no lo sé, o sea, tenemos que evaluar la situación en particular, pero no es la forma de decir, pues, simplemente porque yo estoy en mi oficina, voy a por decir una tontería, y esta es, y bueno, estoy trabajando aquí y tengo el equipo de cómputo y porque yo lo estoy usando aquí, pues ya es mío. Obviamente no, es un equipo de cómputo que es de la empresa, que tiene que ser usado para la empresa, que tiene que tener cierta periodo de mantenimiento y bueno, que se tienen que cumplir con ciertas reglas, ¿no? Entonces, pues son desde aspectos tan básicos que eso va a implicar que efectivamente todos vayamos trabajando en armonía como debe de ser, ¿ok? Por ahí también, regresando al ejemplo que Francisco nos ponía, pues es un tema de segregación de funciones. Si la persona que está en tesorería es la misma que tiene pues la oportunidad y tiene la facultad de hacer el registro de las operaciones bancarias y además autorizarse la dispersión bancaria, pues claro que tiene la oportunidad magnífica para poder realizar movimientos bancarios a favor de ella, ¿no? Entonces, es un tema de segregación de funciones. Si por ahí la persona que realiza la contabilidad es la misma que se revisa y que se autoriza, pues obviamente también va a tener un tema de error. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, pues sí sabe que está haciendo las cosas mal o a lo mejor no lo sabe, pero la forma en la que se está dando la situación, pues obviamente va a dar a que efectivamente haya más errores, pues simplemente por temas de segregación de funciones. Muchas gracias. Bueno, entonces ya mencionábamos los aspectos importantes que debemos de considerar como auditores, pero también como administración. Y en este caso también puede haber que incluso las empresas que estemos evaluando, pues deban de tener una área de control interno en particular y o en su caso, pues un consejo de vigilancia. Hay veces que incluso nosotros como auditores tenemos la responsabilidad de informar directamente al consejo de vigilancia sin necesidad de pasar, pues, por la administración, ¿no? Entonces, pues, ya evaluaremos estas situaciones en particular. Bueno, obviamente también nosotros como auditores, pues, tenemos, pues, la obligación, ya mencionábamos, de evaluar esta situación y cuál es el impacto que va a tener en nuestra auditoría y obviamente nuestra opinión final. Entonces, antes de llevar a cabo los procedimientos de auditoría e incluso antes de dar inicio a una auditoría, nosotros como auditores tenemos que cumplir con, ya mencionábamos, con las normas internacionales de auditoría, pero además
Estas normas nos regulan desde el momento en el que nosotros somos contactados por algún cliente que quiere que nosotros les realicemos un servicio, ¿ok? Servicio que sea auditoría, de due diligence, de procedimientos particulares. Al nosotros evaluar o al nosotros como auditores tener la necesidad de que un cliente se acerca con nosotros y quiere que seamos sus auditores en alguna situación en particular, eso también implica para nosotros un procedimiento que se tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque nosotros como auditores y como firma en este caso, de servicios que estamos dando, estamos obligados a hacer un estudio preliminar respecto a la persona o a la empresa que nos está contactando para ofrecerle el servicio, ¿ok? No es el mismo riesgo que nosotros le vayamos a dar a un cliente, pues que ya es transnacional, que ya tiene controles internos, que de alguna forma nos va a dar cierta confianza a un cliente que pues es un cliente pequeño, que no tiene procedimientos, que no tiene control interno, que sabemos pues que ha tenido una opinión desfavorable, pero además también debemos de evaluar cuál es pues, digamos, el organigrama o la estructura del cliente que tenemos enfrente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser, pues, que se nos está viniendo por ahí un narcotraficante, una persona que lava dinero, una persona que, pues, por ahí hace fraudes bancarios, entonces, o una persona políticamente expuesta. Entonces, obviamente tenemos que evaluar como auditores y como asesores legales, en su caso, pues, nuestra responsabilidad en poder aceptar o no ese tipo de servicios, porque ya lo mencionábamos, en el caso de Enron que nos mencionaba por aquí nuestro compañero, pues ya les mencionaba que hasta la propia firma desapareció. Entonces, obviamente, pues esto tiene un impacto legal eh, para nosotros que también debemos de asumir. Entonces, por eso nos dice la norma que tenemos que evaluar las responsabilidades profesionales y legales o en su caso, pues evaluar si es necesario que podamos renunciar al cargo este, antes de poder llevar a cabo estos procedimientos, ¿no? Esto se refiere al inicio cuando nosotros establecemos nuestros procedimientos de evaluación del cliente y que derivado de eso, pues decimos el riesgo que tenemos al tomar el cliente es bajo o es alto y evaluamos las consideraciones, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Si me lo pueden hacer saber. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues vamos a evaluar ahora la NIA 315 respecto a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Aquí es donde les mencionaba que, bueno, lo que vamos a ver a continuación son aspectos como guías que debemos de considerar nosotros los auditores, pero que también son útiles para ustedes como contadores o como personas que participan en alguna organización, porque se van a dar cuenta de la importancia de todas estas medidas para poder generar eh, más eficiencia en las operaciones y y el logro consecuente de los objetivos de la empresa. Entonces, pues vamos a ir evaluando aspectos que van a ser importantes. Bueno, esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor acerca de identificar y valorar, ya mencionábamos, cuáles son los riesgos de incorrección material. ¿Qué quiere decir incorrección material? Bueno, los riesgos que ya están presentes, pero que no se han corregido en los estados financieros, ¿ok? Y entonces, ¿a través de qué los vamos a evaluar? Pues a través del conocimiento de la empresa, de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Por ahí, pues, hemos mencionado mucho la palabra control interno, pero, pues, en realidad sabemos qué es el control interno. Por favor, si me lo pueden hacer saber y si me pueden dar su definición. Jorge Sánchez, Leslie Águila.
o Roberto, por favor, si me pueden dar sus comentarios de control interno. Dice Juan Carlos dice, ¿cuáles son los fraudes más? El sistema de control interno contable busca establecer el proceso de recolección, clasificación y registro de las operaciones de la organización comunes. Ajá, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? Dice Osvaldo, son un conjunto de procesos para evaluar, ¿ok? Roberto dice control interno, conjunto de políticas y procesos que se deben de seguir para mitigar cualquier riesgo en la entidad, ¿ok? Gracias a todos. Bueno, el control interno es un proceso en conjunto diseñado por la compañía, ¿ok? Aquí las imágenes que estoy mencionando, pues, si se pueden dar cuenta, es un engranaje en donde no es responsabilidad solamente de contabilidad, de finanzas, de administración, de legal, de impuestos, de la gente operativa, incluso de control interno que pudiera tener. Es un procedimiento, por eso les mencioné, en conjunto, en donde participan todos y todos estamos obligados en la medida en la que llevamos a cabo nuestras actividades a seguir lineamientos, que son las políticas y los procedimientos básicos que nos van a decir cómo debemos de llevar a cabo nuestras actividades, pero que además esas políticas y procedimientos deben de estar regulados por normas de información financiera en su caso, por normas legales, por normas operativas, por normas ambientales, legales, fiscales, ¿ok? No se trata nada más de decir, pues yo voy a contabilizar A más B y el resultado es C. Sí, obviamente a lo mejor es correcto, pero ¿cuál es el fundamento, no? Entonces, debemos de estar acordándonos que nosotros como entidad estamos sujetos en primera instancia al logro de los objetivos de la empresa, pero que además la empresa como tal está obligada a cumplir con la regulatividad normal, fiscal, legal que se tenga que cumplir. Incluso, pues mencionábamos, si es una empresa pública, pues tiene que presentar información de forma periódica, ¿ok? Entonces, es un proceso que es diseñado por la compañía que el objetivo va a ser proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a tener mayor confianza en la información financiera y que se tenga, perdón, una mayor eficiencia de sus operaciones y obviamente a que por ende se tenga el cumplimiento de las disposiciones legales. ¿Tienen algún comentario respecto a la definición de control interno? Bueno, ya identificamos qué es el control interno. Entonces, nosotros como auditores tenemos la obligación de llevar a cabo un estudio y evaluación respecto al conocimiento de la empresa, obviamente qué es lo que hace la empresa, cuáles son sus regulaciones que tiene que cumplir, cómo lleva a cabo sus actividades diarias. Ajá, ya vamos a estar identificando los procesos que sigue, cuál es su forma de obtener ingresos, los costos, cómo realiza sus estados financieros, cómo determina los impuestos, la nómina, cómo realiza el proceso de determinación del inventario, del costo de ventas. Obviamente ya eso ya son aspectos pues más precisos, pero que involucran, si se dan cuenta, a todas las áreas de la empresa, ¿no? Porque al final, como mencionaba al inicio, pues nosotros que somos miembros de una entidad, pues en nuestro rol o en la situación en la que estamos contratados, estamos obligados a cumplir con ciertas tareas y que esas tareas pues van a dar lugar a obtener una información que va a formar parte del estado financiero, ¿no? Entonces, en este caso vamos a suponer que nosotros debemos de conocer
pues cómo lleva a cabo la empresa que hace los refrescos, ¿no? ¿Qué es la empresa? ¿Quiénes son sus partes relacionadas? ¿Cuál es su actividad comercial? ¿Cuáles son sus lineamientos que tiene que cumplir? Debemos de conocer si la empresa que hace los refrescos, pues tiene aspectos éticos, si tiene una línea de denuncia, si tiene aspectos, pues, básicos respecto al comportamiento ético y cuáles son sus procedimientos para realizar el refresco, ¿no? A lo mejor nosotros no vamos a querer la receta, obviamente no, pero sí necesitamos saber que efectivamente el procedimiento para realizar el refresco, pues, va a llevar implícito un registro en el inventario y en el costo de ventas. Ajá, va a tener también la venta del refresco, pues, va a tener un registro a través del ingreso, ¿ok? Incluso, pues ahí va a haber personal que va a trabajar el refresco, obviamente la producción del refresco, y eso va a tener implícito la nómina, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya vamos a ir desmenuzando las actividades de la empresa y nosotros vamos a ir identificando esas actividades a través de una cosa que le llamamos procedimientos significativos, en donde cual vamos a ir evaluando cómo se van a llevar a cabo esos procedimientos de reconocimiento de ingresos, costo de ventas, y eso, pues, obviamente, al evaluar cada uno de esos procedimientos, pues, debemos de tener la obligación de identificar cuáles son los riesgos que se pueden ir dando en el proceso y, en su caso, cuáles son los controles que tiene la empresa identificados para poder mitigar ese riesgo, ¿ok? Esto, pues a nosotros como auditores nos va a servir para poder determinar nuestra estrategia de auditoría. Y en nuestra estrategia de auditoría tenemos la obligación de decir si vamos a confiar o no en el control interno de la empresa o si efectivamente pues la empresa no tiene implementado un control interno. ¿Y eso qué ustedes qué consideran? ¿Cuál es la consecuencia implícita o directa que va a tener? Pues que al no tener identificado un buen control interno, pues eso nos va a dar lugar a que efectivamente no hay confianza en la empresa, no hay confianza en la información financiera que se genera y por lo tanto nuestras pruebas de detalle van a ser con un mayor alcance, debido a que tenemos la pues casi certeza de que la información financiera que se está generando no es correcta, ¿ok? Entonces, pues si se dan cuenta, es un tema bastante amplio. Después vamos a ver cómo es que se va dando el tema del fraude. Ajá, entonces, aquí la norma NIA 240 nos habla acerca de la evaluación de las condiciones en el contexto del triángulo del fraude. Ya en algún momento mencionábamos que para llevar a cabo el fraude necesitamos aspectos como que haya una intención de alguien, ¿ok? Una intención que en este caso se le llama racionalización o actitud. Yo como persona soy responsable del área de tesorería, no tengo la obligación de reportarle a nadie más, digámoslo así. Tengo las firmas, pues a amplios poderes y entonces pues yo hago y deshago en el área de tesorería, ¿no? Entonces, pues yo tengo la oportunidad, tengo la capacidad y ya concluí que sí voy a hacer algo malo. ¿Para qué? Para que yo persona que estoy trabajando en el área de tesorería, pues me vea beneficiada, ¿no? Por algunas transferencias que quisiera realizar a mi favor, bueno, pues entonces lo hago. Si se dan cuenta, aquí a lo mejor, pues el salario que me están dando no me es suficiente y entonces tengo un incentivo, ¿no? Ese es un ejemplo. O bien tengo un incentivo directamente, tomando en caso el ejemplo que nos decía Miguel, la persona que es la dueña posiblemente a lo mejor me va a decir, pues me tienes que dar, todos los días 2 millones de pesos. Y pues al final la tesorera va a decir, pues no tengo por qué cuestionarle porque al final es la dueña, el dueño, pero al final, como les mencionábamos, a lo mejor aquí no es la forma, no es, perdón, no es el hecho de que le estés dando los 2 millones de pesos diarios, sino es la forma en la que se están haciendo las cosas, ¿no? Porque obviamente, pues a lo mejor, ¿bajo qué concepto le vas a dar los 2 millones de pesos? Es un tema, de donativos, es un tema
de algún reembolso de gastos, es un tema de algún préstamo, va a llevar intereses, qué tasa de interés es, o sea, por ahí, pues, son situaciones que se tienen que tener en cuidado y que ya hemos visto que incluso, pues, puede ser que haya también operaciones ficticias, ¿no? Me viene a la mente en el tema de las partes relacionadas, cuando evaluamos que efectivamente las operaciones con partes relacionadas deben de estar a precios de mercado. Y entonces, pues, por ahí se me hace fácil, pues, que decirle a mi parte relacionada: "Mándame una factura por 20 millones de pesos", bajo concepto de admin fee, ¿no? Administración. Bueno, pues ya tenemos la factura, ya cumple con los requisitos fiscales, está bien, ¿no? Pero al final, ¿cuál es la razón de negocios de que se genere esa factura? Pues admin fee, ¿qué más? Pero pues que hay un contrato, ¿qué operación de admin fee te está dando? ¿Quién participa? ¿Cómo se determina el honorario que te van a cobrar? Este, Demuéstrame que efectivamente estás recibiendo el servicio y que además ese servicio, pues, no es inventado, que efectivamente es un servicio que es indispensable para la operación de la empresa. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, eh, pues, este tipo de situaciones, pues, ya son conocidas y que incluso, pues, ha dado como resultado que las operaciones con partes relacionadas, pues, tengan mayor vigilancia por parte de la autoridad. Porque al final allí lo que se está haciendo es que se está generando un beneficio que no es completamente correcto. Ujú. Y entonces, pues ahí lo que se tiene que hacer es que efectivamente la empresa demuestre que se tiene toda la bitácora del servicio que efectivamente se dio, se tiene todo un expediente de que efectivamente la operación es real, que es, indispensable para la empresa, que cumple con valores de mercado, que no solamente se tiene la factura, que hay un contrato, que hay evidencia de que se recibió, porque, bueno, pues a ese grado hemos llegado, ¿no? Entonces, pues ya este triángulo de fraude, pues, es más que nada la forma en la que se va dando esta situación. Hay un incentivo o una presión por alguien, ajá, hay una oportunidad para que se pueda dar la situación y hay una racionalización o alguien, la actitud de decir si lo hago o no, no lo hago, ¿no? Ujú. Y bueno, ante toda esta situación se va a dar una probabilidad de ocurrencia, ¿ok? ¿Cómo se va a dar el fraude? Ya lo vimos, a través de una malversación de activos o a través de una información financiera fraudulenta, ¿ok? Ya mencionamos algunos ejemplos y bueno, pues aquí es donde nosotros debemos de tener el expertise para evaluar que efectivamente esta situación se esté o no se esté dando en la empresa, ¿ok? Ahora, pues esto que les mencionaba en la lámina anterior se le conoce como el triángulo de fraude, en donde ya mencionábamos que es una oportunidad, una presión y una racionalización por alguien. Pero, pues ya en los últimos periodos, este triángulo de fraude que ya conocemos se está considerando como un tipo diamante de fraude. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos la misma oportunidad, tenemos la presión que en este caso es, el incentivo, puede ser la necesidad de cometer un fraude. La racionalización aquí está, pero nos habla acerca de una cuarta factor que tenemos que considerar, que es la capacidad. Y es que efectivamente la persona tiene la habilidad necesaria para llevar a cabo la conducta fraudulenta y que efectivamente se ha convencido que todos los riesgos que va a incurrir, pues valen la pena. ¿Por qué? Pues porque se va a hacer beneficiaria a lo mejor económicamente de ese fraude. Entonces, pues son, digamos, cuando nos hablen acerca del triángulo de fraude, pues aquí tráiganse a la mente esta situación, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ir un poquito más rápido. ¿Cuáles son los procedimientos que nos dice la norma para poder evaluar que efectivamente se tenga en cierta, pues la evaluación respecto al tema de conocimiento de la empresa en cuanto a implementación de control interno? Pues ya mencionábamos al inicio que tenemos que hacer indagaciones con la dirección y otras personas de la entidad
tenemos que consultar a qué se dedica la empresa, cuál es su operación, su estructura, si tiene financiamientos, políticas, procedimientos, cuáles son los riesgos de negocio que ya hemos mencionado y debemos de llevar a cabo nosotros como auditores ciertos procedimientos adicionales que van a incluir procedimientos analíticos, procedimientos incluso de inspección u observación de alguna situación en particular. Y mencionábamos también que en el proceso de aceptación y continuidad del cliente debemos de evaluar que efectivamente estemos en circunstancias o no y cuál es el riesgo que nos puede dar aceptar o no un cliente en particular. Y bueno, también debemos de tener en cuenta nuestra experiencia acerca del cliente o incluso acerca del giro al que pertenece el cliente. ¿Ok? Ya mencionábamos cuáles son los riesgos de negocio. Bueno, que pueden ser cualquier riesgo o situación que pueda afectar mi operación como tal, ¿no? Entonces, la norma nos habla acerca de 5 componentes de control interno. Ya mencionamos qué es el control interno. Ya todos tenemos claro qué es el control interno. Ahora, ¿cómo se va a implementar? ¿Ok? Entonces, la norma nos habla de por lo menos estos 5 componentes de control interno y vamos a ir evaluando cada uno de ellos. El primero nos habla acerca del entorno del control. ¿Qué es eso? Pues justamente es que efectivamente nosotros como empresa hayamos establecido una cultura de honestidad y de comportamiento ético, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí en la misma firma de GEA. Pues que efectivamente nosotros como profesionales que estamos llevando a cabo ciertos servicios, pues cumplamos con aspectos primero de conocimiento técnicos, pero que además cumplamos con aspectos de confidencialidad de la información, de que cumplimos con el código de ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de que somos honestos, de que a lo mejor no estamos utilizando el uso de recursos, ¿no? Nosotros como área operativa, pero pues que efectivamente estamos haciendo uso o estamos teniendo una cultura de honestidad de comportamiento ético, ¿no? Entonces, eso es importante. También es importante que la empresa tome medidas, ya mencionábamos, para saber cómo se debe de realizar el trabajo, asegurando que efectivamente cumpla con todas las normatividades que se tengan que cumplir, ¿ok? Y que efectivamente existan órganos independientes que vigilen las operaciones, llamémosle auditoría interna, consejo de vigilancia o incluso pues a lo mejor una auditoría externa que se tenga que realizar para ciertos procedimientos en particular, o el corporativo tenga, actividades ahí, de cumplimiento que se tengan que llevar a cabo, o si la empresa cotiza en bolsa, bueno, que realice sus procedimientos como deben de ser para poder reportarlos ante la bolsa como tal. Evaluar efectivamente la estructura organizacional, que efectivamente haya una buena estructura, una segregación de funciones. Y bueno, por ahí nos mencionaba también la norma acerca de la evaluación del riesgo. Ujú. Ya sabemos que el riesgo pues va a afectar en todos los aspectos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de la empresa para evaluar que efectivamente existen los riesgos? Porque los riesgos existen y cómo se van a hacer esos procedimientos adicionales para minimizar esos riesgos. Si es que se presenta el riesgo, bueno, ya está, pero ¿cómo lo voy a minimizar para que no me afecte tanto en mi operación? ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen algún comentario en cuanto a esta primera fase del entorno del control? ¿Alguien más? Muchas gracias. Bueno, el segundo punto que tenemos que evaluar es, bueno, y más bien dicho, ya evaluamos el entorno del control y ya evaluamos la valoración del riesgo. Ahora nos vamos a enfocar a lo que es el sistema de información, que es el tercer punto de control interno. En cuanto al sistema de información, debemos de tener conocimiento y aquí es importante que lo veamos no solamente como auditores, sino lo vuelvo a repetir, como contadores o como personas miembro de una organización que estamos utilizando la información,
Bueno, que efectivamente la información que se genera a través del sistema contable debe de ser fidedigna, ¿ok? Que efectivamente existen procedimientos adecuados en cuanto a, primero, cómo se van a procesar las transacciones. Hay un inicio, hay un registro, hay un procedimiento, hay una corrección en su caso, porque todas esas transacciones van a tener como resultado que van a tener un registro contable que va a formar parte de los estados financieros, ¿ok? ¿Cuáles son los registros contables que debemos de tener? Manuales, okey, automáticos, que son los que vienen del módulo de ventas, de costos. Pero bueno, si son manuales, ¿quién va a realizar esas operaciones? ¿Quién tiene poder para realizar ese tipo de registros? Para empezar, ¿qué tipo de registros manuales se pueden realizar? ¿Quién los puede realizar? ¿Quién va a autorizar esos registros? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los que no me preocupan tanto, si es que estaría en una empresa que efectivamente tenga un buen sistema de información financiera y que, bueno, los módulos de ventas y de costos de ventas están bien configurados y que la información que efectivamente proceso a través de esos módulos me va a llegar igualita a la información financiera contable, bueno, pues yo sé que a lo mejor ya no tengo tanto riesgo, pues porque al final de cuentas, pues viene del módulo del sistema, que alguien en su momento la configuró, que efectivamente está adecuado con lo que debe de ser, que cumple con la ley, que hay una de correcta segregación de funciones y que todo va en línea como debe de ser, ¿no? Pero los procedimientos, los registros manuales, pues, ¿qué tipo de registros manuales hacemos? A lo mejor la depreciación, el registro de una provisión, el registro de una liquidación, el registro de una indemnización, el registro de un bono, el registro de a lo mejor una venta ficticia. Ujú. Entonces, a lo mejor por ahí digo, híjole, pues no llegué a mi presupuesto de ventas. Yo tenía que llegar a 100 millones de pesos y nada más llegué a 10 millones de pesos. Ah, pues no me preocupo. Meto un registro en donde pues vendí 100 millones de pesos y pues ya cumplí con mi presupuesto, ¿no? Entonces, o a lo mejor el ejemplo que ahorita les mencionaba, híjole, me quedé corta, ¿no? Tengo bastante utilidad y resulta que necesito por ahí tener una utilidad que esté acorde a mercado para que pues no me vaya a venir el SAT a revisar, ¿no? Entonces, híjole, me voy a meter un gasto y ficticio, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Pues simplemente pido una factura y ya, ¿no? Entonces, pues aguas con ese tipo de registros que estamos acostumbrados a hacer. Y bueno, aquí efectivamente debemos de evaluar cuál es el proceso que está utilizado por la administración para la preparación de sus estados financieros, ¿ok? Y bueno, por último, ¿cuál es el modo en que la entidad comunica las funciones y las responsabilidades? Es decir, que se van generando en la información financiera, que cómo se deben de hacer las cosas y cuál es la responsabilidad o el impacto de cada quien, ¿ok? Todo esto pues son aspectos generales o mínimos que se deben de conocer en el tema de información y de comunicación. El cuarto punto que nos dice la norma es conocer las actividades de control. Y en cuanto a actividades de control, pues justamente son actividades que van a tener el objetivo de cumplir con el control, es decir, de justificar o de verificar que efectivamente el riesgo que ya habíamos identificado, pues ya no se esté llevando a cabo con la misma magnitud de antes. Nuestro objetivo como empresa al implementar control interno es que se minimice ese riesgo. ¿A cómo lo voy a hacer? Pues a través de la implementación, ya mencionamos, de políticas y de procedimientos que van a implicar varias actividades en conjunto, ¿ok? Y en este caso es, no solamente voy a decir, ay, mis políticas y mis procedimientos y ya, ahí se quedan. No, sino que efectivamente es responsabilidad de la empresa asegurar que las personas estamos cumpliendo con esas políticas, con esos procedimientos, que efectivamente hay revisiones, y aquí le llaman de alto nivel, en donde efectivamente debemos de cumplir en primera instancia, pues con el logro del objetivo de la empresa. Y eso cómo se va midiendo a través del presupuesto, a través de los pronósticos, a través de la evaluación de la competencia y bueno, ahí vienen otras cosas que ya mencionábamos por ahí acerca del tema de segregación de responsabilidades, controles físicos. Esto se refiere a que si tengo por ahí activos que pueden ser sujetos
a un tema de robo o malversación, bueno, pues que tenga un tema a lo mejor de inventario físico. Si soy una empresa que tengo inventarios, bueno, pues tengo que tener controles para primero asegurar que tengo la mercancía para poder producirla y que efectivamente esa mercancía no está siendo sujeta a un robo, ¿no? Y bueno, también tengo que evaluar a través de indicadores de desempeño, en donde efectivamente compare como empresa cuáles son los logros alcanzados por mi personal contra lo que efectivamente se había establecido en un principio. Entonces, si se dan cuenta, esto no quiero que lo vean como que simplemente son revisiones de alto nivel y ya, ¿no? Y que pues ahí está la política, ahí está el procedimiento, y si quiero lo hago y si no, no lo quiero hacer. No, sino realmente es un seguimiento que se tiene que hacer de forma conjunta. Por eso les mencionaba al principio que es un engranaje en donde participan todas las áreas y si alguna área por ahí no está haciendo las cosas como debiera hacer, pues obviamente va a tener un impacto en las otras áreas, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que si me dedico como empresa a vender refrescos y la gente operativa pues hace sus cosas para poder obtener el servicio por parte, perdón, obtener el ingreso por parte del cliente, hay un área de servicio al cliente, hay un área que se dedica a vender, a ofrecer el refresquito y entonces pues el cliente llega y dice, ah, pues tengo 10 pedidos de refrescos, ¿no? De 10,000 cajas, ¿no? Ah, bueno, pero resulta que el inventario no está. Entonces, ¿por qué no está? Pues porque no se me ocurrió pedir la materia prima, ¿no? O porque no avisé que no había inventario. Híjole, pues entonces, ¿eso qué hace? Obviamente va a tener un impacto en el tema del engranaje de la operación, porque si no hay materia prima, ¿cómo produzco, no? Entonces, por eso quiero que evalúen que efectivamente todas las áreas de las empresas tienen una participación importante para el logro de los objetivos de la empresa y entonces debemos tener la obligación de cumplir con lo que se nos establece a través de esa política o ese procedimiento y que obviamente debe de ser monitoreado. ¿Cuáles son los ejemplos de actividades de control? Pues ya mencionábamos. ¿Cuál va a ser su función? Pues simplemente va a ser minimizar el riesgo que se dé la situación, minimizar el riesgo de que efectivamente cuando yo ya tengo una venta dada y que ya el cliente me pidió las 10,000 cajas de refrescos, pues que yo tenga todos los elementos para poder producir los 10,000 refrescos en el momento, ¿no? Entonces, para eso necesito un control preventivo que me va a ayudar a evitar errores o irregularidades, un control de detección que me va a ayudar a identificar errores o irregularidades después de que ya han ocurrido. Y en este caso me va a servir para tomar medidas correctivas. De compensación, ajá, aquí posiblemente em, híjole, pues no tengo ahorita la materia prima, ¿no? Pero, ay, fíjate que a lo mejor ya me aseguré o ya previne que no la tenía y entonces ya el proveedor que me surtía la materia prima pues no está, pero ya me busqué a otro proveedor y me la va a tener al ratito. Entonces, obviamente a lo mejor tenemos que evaluar que efectivamente la materia prima sea la misma calidad y que no me va a poner en riesgo pues el sabor del refresco, ¿no? Que es por el que me están buscando a mí, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos a lo mejor absurdos, pero quisiera que efectivamente vean el por qué se está dando la situación. Ujú. Entonces, en este caso se le llama controles de compensación. Y bueno, el último sería los controles de dirección que van a orientar al personal a que efectivamente se lleven a cabo los objetivos deseados, por ejemplo, las políticas y los procedimientos. ¿Ok? Y ya el último actividad que nos dice en cuanto a componentes de control, la norma es acerca del monitoreo. Y bueno, el monitoreo ya lo hemos venido hablando, y es que efectivamente la empresa vaya teniendo actividades de monitoreo para asegurar que las cosas se están haciendo como se deben de hacer, ¿ok? Y bueno, que efectivamente, pues esto cómo se puede dar a través de un área de auditoría interna, puede ser un ejemplo muy importante o bien a través de pues de alguna regulación externa, ¿no? Dice, a través del seguimiento de los controles, se evalúa la eficacia de la ejecución del control interno y su objetivo justamente es asegurar que los controles trabajen adecuadamente o, en su caso, tomar las medidas correctivas necesarias. Entonces, pues, si se dan cuenta, la implementación de un control interno no solamente es
pues abarca políticas y procedimientos, sino efectivamente abarca por lo menos estos 5 componentes y ya les mencioné, pues desde dónde se tiene que implementar, desde el conocimiento de la empresa, desde aspectos éticos, desde aspectos regulatorios en cuanto a cada proceso y, que efectivamente todas esas actividades que vamos implementando nos sirvan, perdón, para minimizar los riesgos que se puedan encontrar. Y bueno, nosotros como auditores estamos obligados a identificar una cosa que se llama riesgos significativos. Y estos riesgos significativos, pues van a ser riesgos que van a estar presentes en nuestra auditoría y que van a tener una consideración especial. ¿Por qué? Pues porque un riesgo significativo va a ser de forma directamente proporcional equivalente a un riesgo de fraude. Entonces, si nosotros ya sabemos de que efectivamente en la empresa hubo una situación fraudulenta, pues obviamente es una alerta para nosotros como auditores, ¿ok? ¿Y eso qué nos implica? Pues que tenemos que realizar procedimientos adicionales nosotros como auditor para minimizar nuestra evaluación acerca de una posible respuesta o una posible evaluación incorrecta a algo, ¿ok? Bueno, bueno, espero que ya con esto se haya quedado claro alguna situación respecto a control interno, a fraude, a error. Ya con esto concluyo mi presentación. Por favor, si tienen algún comentario, me lo hacen saber. Es importante, como ya los mencioné, pues que este tema de control interno no lo tomen a la ligera. Ya mencionamos que es importante no solamente para nosotros como auditores, pero que es responsabilidad de la administración implementar este control interno para que ellos minimicen el riesgo de que pueda suceder algo mal en el proceso y que obviamente no tenga pues no tenga un impacto en cuanto a su actividad y además en cuanto a la información financiera. Muchas gracias. Si van teniendo alguna duda o comentario, por favor. Y en lo que me hacen saber sus comentarios, voy a tomar la asistencia. Pues muchas gracias por sus comentarios. Ya tomé la asistencia. Excelente día.